Está bravo llegar a fin de mes, ¿eh? ¿Cómo? ¿Vos viste los precios de la feria? Para ricos. Es una vergüenza que en este país que producimos alimentos para todo el mundo, no podamos comprarlos nosotros. Nunca pensé que íbamos a llegar a esto. Si ya sabíamos que esto iba a pasar, ya lo vivimos. Yo no paro de pensar el día que me jubile. Los gastos van a ser los mismos, pero los ingresos... Yo pensé que habíamos aprendido, pero no. La educación peor. La seguridad peor. Derechos, todo para atrás. No es el país que quiero para mis nietos. Vamos por esa, vamos la gente, con Carolina, vamos de frente. El 30 de junio, vamos por esa, con Carolina Presidenta y la 99.000. Escuché, creo que hoy, Álvaro Delgado hablando de que se compromete, si es gobierno, a hacer un supercomando. Le quiero avisar que son gobierno y que si tiene que hacer algo, lo hagan ahora. Si algo tiene Yamandú, es firmeza y templanza para enfrentar las dificultades que se le han presentado. Gracias a su capacidad, logró llevar adelante una excelente gestión en Canelones. Recorrió el país de punta a punta, escuchando de primera mano las necesidades de la gente. Honesto, transparente y gobernando, con la gente y para la gente. No da lo mismo quién gobierna, y mucho menos para quién gobierna. Este 30 de junio contamos contigo para que el Frente Amplio sea la fuerza más votada. Con Yamandú gana el Frente. Con Yamandú gana la gente. Se vienen las elecciones internas, domingo 30 de junio, y votamos a Yamandú Orsi a través de la lista 8811. Es una lista nueva, renovadora, que estamos impulsando y que, bueno, esperamos el apoyo de toda la gente. Te llevamos la lista, llamanos, escribinos. Esperamos que Yamandú Orsi sea el candidato ganador. Con Claudio, lista 8811. Yamandú Presidente. Muy buenas noches, estamos en Dato Mata Relato, otro lunes, muy cerca de las internas, a pocos días, pero con temas que en economía están pesando. En los últimos días se dio un intenso debate sobre el tema de los ingresos y la evolución de los ingresos entre el 2019 y el 2023. A partir de un informe que presentó la consultora Exante y de los datos que surgieron de la encuesta continua de hogares, se generó a nivel de las redes, a nivel de la opinión pública, entre muchos analistas y referentes económicos de los sectores políticos, el debate sobre el análisis que daban esos resultados. Tenemos una evolución de los ingresos que, si uno los ve por tramos de ingresos, muestran una aumento en la desigualdad, un aumento en la concentración del ingreso y evoluciones diferentes en términos nominales y reales, donde los de menores ingresos se ven menos afectados. La discusión siempre se lleva al plano político, pero los datos son los datos y las encuestas continuas de hogares, como una de las herramientas más importantes que tenemos a la hora de analizar ingresos, son únicas. Para eso tenemos hoy uno de nuestros invitados estrella, porque repite, el primer invitado que repite, el segundo. Bueno, sí. Daniel Olesker vino 2 veces. Sí, pero Leo. sí, porque se quejó, ¿te acordás? Bueno. Se quejó diciendo, ¿cómo? Acá está. A mí no me invitan, no sé qué. ¿Cómo que no? Bueno, acá los colegas están siempre invitados, o sea que cuando tengan un tema que plantear, están invitados. Pero le damos la bienvenida al economista Federico Araya. Bienvenido, Fede. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? En realidad te invitamos porque es tu tema, pero aparte porque fuiste parte del debate, ¿no? A ver, ¿qué fue? Te invito un poco a analizar qué es esto del tema de la evolución de los ingresos, por qué analizamos hasta el 2023, porque se dieron muchos temas en el medio, pero lo que más nos importa es qué fue exactamente que pasó con la evolución del ingreso. ¿Qué pasa cuando analizamos los promedios, pero después vamos en los diferentes
quintiles agrupados, qué pasa en términos nominales, qué pasa en términos reales, y cuando tomamos esos indicadores promedio, que en general son los titulares de las noticias, se están escondiendo una cantidad de realidades, y lo más importante es que la evolución del ingreso fue heterogénea, pero en particular la evolución del ingreso real de la mayoría de los hogares, del 80% de los hogares, tuvo una pérdida entre el 2019 y el 2023. Sí, a ver, yo creo que lo primero que hay que decir es que los datos, digamos, publicados por la consultora Exante no pueden, digamos, sorprender a la mayoría de la gente que trabaja con los datos en materia de ingresos. En particular porque son bastante, digamos, van con el correlato de lo que fue ocurriendo en los últimos años y de lo que pasó en el 2023. Exante presenta dos cosas: lo que pasó en el 2023 en comparación con el 2022 y lo que pasó en el 2023 en comparación con el 2019, que es el año que se toma como el año de prepandemia, digamos. Que coincide, digamos, con el último año de gobierno del Frente Amplio. Entonces allí lo que se ve es, primero, por un lado, un crecimiento en el año 2023 con respecto al año 2022. Eso era algo bastante posible de esperar, porque los datos de la encuesta continua de hogares se publican, digamos, más o menos en abril de cada año. Se publica los microdatos del año anterior, pero a lo largo del año se van publicando los datos de mercado laboral. Y entonces en los datos de mercado laboral lo que nosotros veíamos y se podía ver durante todo el 2023 era un crecimiento de la cantidad de población ocupada y un crecimiento también de los salarios reales, principalmente impulsado a partir del segundo semestre del año 2023 con la caída de la inflación y con los aumentos, digamos, que vinieron dados por los consejos de salario. Entonces ahí tenemos dos componentes, digamos, que impulsan el ingreso de los hogares hacia arriba, sobre todo en la segunda mitad del año 2023. Entonces, por un lado se veía, digamos, muy claramente que había un crecimiento del ingreso en el año 2023 con respecto al año 2022, y eso ocurre en general para la mayoría de los hogares por esta, sobre todo, recuperación del mercado laboral a partir del segundo semestre del 2023. Y luego lo que hace Exante es presenta, digamos, el dato en comparación con el 2019, y allí sí lo que se observa es digamos, una caída en el promedio de los ingresos de los primeros 4 quintiles y un aumento en el último quintil, ¿sí? Allí, bueno, surgió, digamos, el debate de cómo se encontraban los hogares en comparación con el año 2019, en comparación a lo que había ocurrido previo a la pandemia, y lo que destaca la consultora es que el rebote, digamos, es heterogéneo. O sea, los hogares de menores ingresos, ¿sí? El 80% de los hogares de menores ingresos no recuperó, ¿sí?, el promedio de ingresos que tenía en el año 2019. Y bueno, y eso fue un poco la discusión, ¿sí? Yo creo que bueno, que por el lado de los economistas del gobierno dijeron, creo que de mala intención, que el dato era viejo, y el eso dato... sabemos todos que es o sea, siempre tenemos que trabajar de alguna forma a datos cerrados. Estamos analizando la evolución del cierre de 2023 y estamos al mes 6 del 2024, Totalmente. O sea que es un año cerrado. Y aparte no es que el dato sea viejo, sino que es el último dato disponible para analizar por quintiles. Porque lo que publica el INE en sus informes, que lo hace de manera trimestral, es la evolución del promedio y de la mediana, que es donde yo me concentré después, pero no lo hace a nivel de quintiles, solo publica el promedio de ingreso de los hogares y la mediana de ingreso de los hogares. Los quintiles o los deciles lo podemos ver cuando se publican los microdatos del año cerrado, y eso ocurre en abril de cada año. Es decir, en abril de 2024 se publicaron por parte del INE los microdatos del año 2023. Bueno, nosotros el otro día justo estuvimos analizando a partir de los microdatos, datos sobre
desagregamos datos de empleo, desagregamos datos de pobreza, hicimos un análisis de qué pasaba a nivel de los departamentos, a nivel territorial, a nivel de determinados grupos, porque en realidad, bueno, lo que nos interesaba era un poco más ese detalle. Además es un tema que es la encuesta continua de hogares, es una encuesta que se realiza en forma permanente y para tener determinada robustez en los datos necesitas determinados periodos. No importa a veces tanto el detalle mes a mes, sino lo que pasa en periodos más largos. En los datos de empleo como en los datos de ingreso, que son de las dos variables más correlacionadas que uno puede encontrar en las encuestas continuas, me estoy refiriendo con eso a que la evolución van bastante de la mano, se ha dado un cambio en estos últimos años, tendríamos que ver cómo pasa un poco, no lo he hecho, pero estaría interesante ver qué pasa a nivel de informalidad o de precariedad, que es un poco los problemas que surgen más a nivel de empleo en los últimos tiempos en relación a los ingresos y que debe haber algún cambio en el comportamiento. Históricamente había mucha correlación entre ingresos y desempleo directamente, pero ahora tenemos una creación de empleo diferente en los últimos años. Creo que es un desafío interesante a poder analizar. Importa ver eso, no lo que pasa mes a mes, además de que no se disponen de los datos, o sea que los datos son súper actualizados. A mí a ver, Fede, creo que compartimos porque vos saliste con una publicación bien interesante de respuesta y con Leti Piñeiro analizando un poco los datos de la encuesta continua, enfocándose un poco en esto, primero que nada, en tomar el tema de los indicadores de resumen que se toman. Es habitual hablar de promedios, ¿no? Y los promedios se esconden, en el promedio se ahogan los enanos, como vos bien lo mencionaste, pero es un poco una frase que los economistas reiteramos muchas veces, en particular los que tenemos determinado enfoque, que nos importa ver qué pasa a nivel más de determinados grupos para poder focalizarlo. Pero hay otros indicadores que nos están mostrando otras cosas. Ni uno está bien ni el otro está mal. Lo que importa es la complementariedad y cuando miramos un indicador tenemos que ver qué es lo que estamos viendo. Y el promedio como dato tiene un problema ese, que esconde las heterogeneidades. Si tomo toda la población y calculo la media, y bueno, nos está pasando con el tema salarial. Cuando analizamos la evolución del salario real, decimos, bueno, el salario real se recupera, pero eso no quiere decir que todo el mundo en promedio gane más, sino que hay distintas situaciones y que además es muy sensible a los datos extremos. Entonces, si hay un grupo de mayores ingresos que evoluciona muchísimo más en relación al resto, eso puede estar pesando y distorsiona. Y cuando se toma la mediana, que es otro indicador que a los economistas nos encanta, es un indicador que decimos que es muchísimo más robusto en el sentido que es mucho menos sensible a esos datos extremos, entonces es más difícil de mover, no sé, un poco menos técnicamente hablando, y Fede lo que hace es decir, bueno, hace ese debate, que es decir, bueno, si miramos el promedio nos da una cosa, si miramos la mediana nos da otra cosa, pero además mismo dentro de los distintos grupos, de los distintos quintiles que se están analizando, deberíamos profundizar un poquito más, capaz. Exacto, sí. A ver, en realidad es tal cual. El problema del estadístico, del promedio, digamos, de la media estadística, es sencillo de explicar en el sentido de, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Si acá hay 2 panes y yo me como 2 y vos te comes 0, en promedio los dos comimos 1 y eso no representa nada en la realidad. De hecho, o sea, hay una situación completamente desigual en donde una persona consume todo y una no consume nada, pero el promedio da que consumimos los dos iguales. O sea, el promedio podría estar dando una información incorrecta en el sentido de que podría estar reflejando una situación de equidad cuando en realidad lo que hay es toda una situación de desigualdad. Entonces, para analizar, digamos, la problemática de la desigualdad, lo que yo hice fue concentrarme un poco en la mediana, porque justamente cuando uno ve los promedios y sobre todo la parte de la cola derecha de la distribución, digamos la parte de mayores ingresos, en la parte de mayores ingresos nosotros tenemos hogares que cobran, por ejemplo, 70.000 pesos per cápita, ¿sí? Y hogares que cobran
200.000 pesos per cápita. Entonces ahí hay una diferencia muy interesante, digamos, y el promedio se ve afectado por esa diferencia. Entonces, cuando uno agarra la mediana, ¿sí? Que es como un indicador eso más robusto, tiene unas ventajas para analizar este problema de la desigualdad. Y cuando lo analiza por deciles, es decir, en vez de dividir a la población en 5 grupos, que es lo que hace Exante cuando presenta la información por quintiles, si nosotros lo dividimos por deciles y analizamos el comportamiento de la mediana, tomando el ingreso per cápita de los hogares, lo que ve es que en realidad todos los deciles caen en el 2023 en comparación con el 2019. Uh-huh. ¿Sí? Y eso es un dato sumamente interesante. Todos esos están peor. O sea, cuando uno ve la mediana, ¿sí? Y analiza la evolución del ingreso per cápita del hogar por deciles, lo que ve es que hay una caída en todos. Uh-huh. Entonces, bueno, si hay una caída en todos, ¿sí? En realidad lo que está expresando, digamos, esta diferencia entre lo que da el resultado de la mediana y lo que da el resultado del promedio es desigualdad no solo a nivel global de la población, sino también a la interna de cada grupito, ¿sí? A la interna de cada quintil o a la interna de cada decil. Eso todavía no lo hemos visto, pero puede ser, digamos, o sea, es muy probable que, por ejemplo, en el decil de mayores ingresos, o sea, en el 10% de los hogares de mayores ingresos, los que son, digamos, de menores ingresos dentro de esos de mayores ingresos también hayan perdido. Y solo se hayan, digamos, recuperado la parte, digamos, más alta de los hogares de mayores ingresos. Eso, o sea, hay que verlo, digamos, en más detalle. Pero lo que estamos encontrando es que hay una caída en la mediana del ingreso para todos los deciles de hogar, y en particular lo más, digamos, doloroso es que esa caída se da con mayor fuerza en los hogares de menores ingresos. O sea, el primer decil, o sea, el 10% de los hogares de menores ingresos tiene una caída en el 2023 en mediana del 5%, ¿sí? Y en cambio en el resto de los deciles, o sea, prácticamente en la mayoría, la caída es de entre 1 y 2%, ¿sí? O sea, lo que se ve es que los hogares más pobres fueron, digamos, claramente, o sea, los que menos recuperaron en el 2023 en comparación con el 2019. ¿Qué significa que vuelva la esperanza? Significa volver a un país en donde todos los uruguayos y las uruguayas lleguemos a fin de mes. Un Uruguay de oportunidades, independientemente de donde naciste o de donde vivís. Devolverle la ilusión a los uruguayos y uruguayas que hoy están olvidados. Vuelve la gente, vuelve la esperanza, vuelve el Frente Amplio. Votá 609. Yamandú Orsi, presidente. Toda la vida y desde las entrañas de nuestro pueblo luchamos por cambiar lo injusto, por libertad y dignidad, por una patria con todas y con todos. Participar y organizarnos es el camino para cambiar la realidad. Este 30 de junio vamos al frente para cambiar de verdad. Con la fuerza de Carolina, la 90, toda la vida. Los sereñistas acompañamos la precandidatura de Yamandú Orsi. Hemos dialogado mucho con Yamandú, hemos llegado a un lindo acuerdo. Un acuerdo político, como debe ser, porque el objetivo es que el Frente Amplio gane, y para eso el espacio sereñista tiene que ser potente, porque el objetivo es gobernar para la gente. Te rebajaron los salarios, las jubilaciones, las prestaciones en salud, y los mejores 5 años de tu vida te lo agregaron a la jubilación. Más de 430.000 uruguayas y uruguayos firmamos para hacer realidad el plebiscito por la seguridad social. Por eso te invitamos a votar a Carolina con el PVP Espacio 567. Una aclaración que quería hacer. Yo invité a Pablo Rosselli a venir. Pablo justo estaba de viaje, pero se comprometió después a venir a una... ya no sé si vamos a trabajar a charlar sobre este tema, pero quería un poco mencionar eso, que Pablo Rosselli, yo lo llamé y justo estaba de viaje hoy, pero me dijo que estaba afín a venir.
¿Qué pasa si comparo 2019 con los años anteriores? Me parece que ese dato es bien importante. Vos lo bueno, detallaste. Eso, a ver, es interesante verlo porque en realidad da como una perspectiva histórica de lo que ocurrió en los 15 años del gobierno del Frente Amplio. Y si uno quiere verlo con un poquito más de, eso de parte histórica, da como una idea de cómo evolucionaron los ingresos, ¿no? Una vez que salimos de la crisis del 2002, ¿no? Una vez que la economía logró repuntar año 2004-2005, se estabilizó. ¿Cómo evolucionaron, digamos? En particular yo lo hago a partir del 2006 porque es el año en donde la encuesta continua Hogares pasa a ser representativa de todo el país. ¿Cómo evolucionaron los ingresos en esos años? ¿Sí? Y ahí uno lo que ve es que en los primeros dos, esto también, digamos, ya es bastante sabido por la mayoría de las personas que trabajan con datos, que en los primeros dos gobiernos del Frente Amplio hay un crecimiento muy fuerte de los ingresos de todos los quintiles, deciles, o sea, de todos los hogares, pero en particular lo que uno ve, digamos, es que hay un crecimiento particularmente alto, ¿sí? De más del 80% de los primeros 3 deciles. O sea, estamos hablando de un crecimiento de más o menos 80-85% de los ingresos, en términos reales, ¿no? Siempre hablando en términos reales. 80-85% en el 30% de los hogares más pobres. Y después cuando uno va al último gobierno, lo que ve es que hay un enlentecimiento del crecimiento económico. En los últimos años se detiene la caída de la pobreza, se detiene la caída de la desigualdad. Incluso la caída de la desigualdad se detiene un poquito antes que la caída de la pobreza. A partir del 2016 más o menos. Sí, la caída de la desigualdad se detiene más o menos unos años antes, 2013. Y ahí lo que se observa es que incluso en ese periodo de detenimiento de la caída de la desigualdad y detenimiento de la pobreza, lo que uno ve es que el primer decil de ingresos, o sea, los hogares más pobres, obtienen, digamos, un crecimiento mayor que el resto. ¿Sí? Entonces, cuando uno compara el final del día 2019 versus 2006, lo que ves es un crecimiento de los hogares de menores ingresos de 110 o 111% en términos reales. El segundo decil de ingresos, digamos, o sea, juntando estos dos, podríamos hablar del primer quintil, ¿tá? Ese segundo decil crece alrededor de 90%. O sea que, digamos, el primer quintil de ingresos crece más o menos 100% en términos reales, ¿no? Y en cambio, el último decil, o sea, el decil de mayores ingresos, crece solo un 30%. O sea, no solo un 30%, o sea, 30% es un crecimiento muy fuerte, digamos, en 15 años, pero acá lo que se ve es claramente un crecimiento, digamos, que priorizó los hogares de menores ingresos, ¿sí? Y eso lo que nos da es coherente, digamos, con la caída de la desigualdad que se observó en ese periodo. O sea, los datos, digamos, cierran, por decirlo de alguna manera, y justamente lo que se observa en esos años es cuando uno ve lo que se llama el ratio 90-10, que básicamente lo que hace es una división entre el promedio de lo que gana el décimo decil versus el promedio de lo que gana el primero. Lo que ve es que esa distancia se acortó. Es como una forma de ver cuánto separan, digamos, cuánta distancia hay entre los pobres y los ricos, por decirlo de alguna manera. Claro. Y eso se acortó. Y ahora, en estos últimos 4 años, eso volvió a crecer. No demasiado, porque como vimos... No llegó a sus orígenes. No llegó a sus orígenes, porque como vimos, en realidad caen todos, pero vuelve a crecer sobre todo porque el primer decil, o sea, los hogares más pobres caen más que el resto. A ver, 2 observaciones que quiero hacer de esto. En primer lugar, estamos claramente entre 2 resultados que van, 2 evoluciones, digamos, que van en sentido contrario. 2 modelos distintos. Ese crecimiento o esa mejora en los hogares de menores ingresos que se da a lo largo de todo el periodo y que importa en la medida que analizamos también pobreza, desigualdad y vemos un poco todo en conjunto, ¿no? No es producto del libre funcionamiento de los mercados ni de los efectos derrames, sino que hubo un conjunto de medidas específicas que cuando se analiza en profundidad
dan como resultado esa mejora de los ingresos reales entre los más pobres o entre los hogares de menores ingresos. Sí. Y que son bien concretos, o sea, se identifican bien claro, y a mí me parece que sería importante repasar eso para contraponer un poco a cuáles fueron los elementos que de alguna forma llevan a una evolución en sentido contrario en estos últimos 4 años. O sea que si seguimos proyectando algún tipo de políticas, bueno, no vamos a tener una situación que tendería a empeorarse. Sí, a ver, el otro día también en este debate vía redes... yo tengo que confesar, como colega de economía, o sea, ahora empieza el momento en el cual me dicen que yo corto, pero como yo soy economista me gusta hablar de esos temas, ¿no? O sea, fue el tema. El debate no solo se dio en las redes públicas, el debate se dio en todos los diferentes grupos de WhatsApp que uno comparte en distintos ámbitos. Y en las charlas de pasillo, ¿verdad, Leo? Una mega bomba de esas que... Es como una mega bomba en todos lados. No, aparte es como que todos opinamos, ¿viste? Ahí está. Con respecto al... Y a Fede le dijeron, che, Fede, analizamos los datos. Claro. Sí, así eso es lo bueno de tener a alguien que haga eso, ¿no? Que está en el tema. Claro. Aparte, viste que en economía los temas van como por moda, como todavía no hay sequía, nadie está hablando de riego, que yo tengo ganas de hablar de riego, pero bueno. Sí, y también pasa eso, creo que hay temas que van y vienen, ¿no? A veces cuando... Hay un tema que no es menor y que nosotros estamos acostumbrados y que nosotros en este programa hemos tratado de romper un poco la lógica, es el tema de todos los meses o cada tantos meses, cuando salen los datos, tienden a hacerse las publicaciones. Hay datos que son más o sea, que todos los meses ya sabemos que el primero, el 2 tenemos la inflación, después cómo van surgiendo los datos, uno va comentando. Sí. Después van surgiendo los análisis de coyuntura. En algunos momentos surgen este tipo de situaciones que en realidad, por ejemplo, con este tema de ingresos nosotros venimos planteando el tema de los microdatos porque hemos planteado el tema de la pobreza, hemos planteado los temas de desigualdad, hemos tratado de poder analizarlo. Lo que sí tratamos es como no seguir solo la lectura de la coyuntura, porque si no perdemos perspectiva y terminamos ese análisis del día a día, subió, bajó 0,01 y terminamos la lógica esta de la perspectiva. Entonces parece que estamos hablando de datos viejos cuando estamos hablando en realidad del análisis económico más. Eso es importante porque aparte, sobre todo en materia de desigualdad, digamos, hay que ver como tendencias más de medio plazo, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y en este sentido, con respecto a la última pregunta que vos mencionabas, María Noel, el otro día una colega decía como, bueno, los datos de la encuesta continua de hogares no son concluyentes, digamos, ni para un lado ni para el otro, o sea, como no se puede analizar causalidad, o sea, no la caída de los ingresos del 2023 con respecto al 2019 no pueden atribuirse a la política económica en sí. Y si bien, o sea, a ver, yo creo que acá hay un tema, digamos, interesante, que es, por un lado, la causalidad es muy difícil de estudiar en economía. Totalmente. Y por otro lado, sobre todo, es más difícil de estudiar en problemas que tienen que ver con datos, por decirlo de alguna manera, macroeconómicos o de política económica, porque es prácticamente muy complejo, digamos, aislar el efecto de una política económica para decir, bueno, este resultado se debe específicamente a una política por sí solo, y entonces eso es como difícil de evaluar. Lo que se ha hecho, por ejemplo, para tratar de responder a esta pregunta de si la caída de la desigualdad en el periodo del Frente Amplio obedeció a políticas públicas conjunto con el crecimiento económico, hay un trabajo del colega Gabriel Burdín que hace una especie de contrafactual que se llama en la literatura, se conoce como el control sintético, y construye algo así como un Uruguay parecido al Uruguay verdadero, digamos, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y muestra cómo en realidad
En el Uruguay parecido, en el Uruguay contrafactual, de no haber operado las políticas públicas que operaron, no hubiese caído la desigualdad como sí cayó en el Uruguay verdadero, por decirlo de alguna manera, sobre todo entre 2014 y 2007. Eso, o sea, en los últimos años no se puede hacer porque... primero porque en realidad, o sea, no hay todavía, como decías, datos terminados, o sea, el gobierno todavía tiene un año o dos, o sea, hasta marzo. Y entonces, bueno, los datos no van a estar cerrados, pero lo que sí uno podría decir es que no son sorprendentes los datos a los que arriba la encuesta continua Hogares. ¿Por qué? Porque, por un lado, en los primeros 2 gobiernos del frente tenemos este set de políticas que son la reforma tributaria, la reforma de la salud, el aumento del salario mínimo muy fuerte, el aumento de los salarios sumergidos en mayor medida que los salarios por vía de negociación colectiva, el aumento del empleo. Sobre todo del empleo de personas de baja formación, y entonces eso hace que, conjunto con el aumento de los salarios mínimos, digamos, la cola baja de la distribución a la cola izquierda se comprima y entonces se aproxima a la cola derecha. Entonces sí, eso se dieron hace todo el surgimiento de los programas de trabajo protegido. Todo eso, entonces todo eso hace que, digamos, la dispersión en el ingreso se acorte. Uh-huh. Y entonces lo que sucede es una caída de la desigualdad. En estos últimos años lo que ocurrió en realidad, o sea, las políticas, el otro día escuchaba a Gustavo Viñales también diciendo, bueno, esto no nos puede sorprender si los instrumentos de política tributaria progresivos que tenemos se deterioran. Claro. Por ejemplo, si tenemos el mismo, más o menos el mismo sistema, pero un poco más regresivo. Exacto, es más o menos el mismo sistema, pero con caídas, digamos, modificaciones del IRPF y modificaciones del IAS, que repercutieron en una baja de la recaudación de aproximadamente $150 millones. Y eso, digamos, se compensó con una suba, por ejemplo, de el IVA a través de las compras de las tarjetas de débito. Entonces, o sea, los cambios que se hicieron en la estructura tributaria, que si bien fueron cambios, digamos, de magnitudes no muy grandes, todos apuntan en que se fortaleció la cola alta de la distribución, porque IAS, los jubilados que cobran menos de 45.000 pesos no pagan, e IRPF, los trabajadores que cobran menos de 50.000 pesos, uh-huh, con las deducciones y eso, tampoco pagan. O sea que en realidad esos dos impuestos que son progresivos, ¿tá?, y que claramente afectan a la cola alta de la distribución de los ingresos, se modificaron en el sentido de favorecer a este conjunto de población que es la de mayores ingresos. ¿Estamos hablando de ingresos altísimos de los millonarios? No, pero estamos diciendo que son los de mayores ingresos, ¿sí? Entonces, claramente, cuando uno va a los resultados, si esas políticas se deterioran, si esos instrumentos que son, digamos, instrumentos para redistribuir el ingreso se deterioran, no puede sorprendernos que haya un aumento de la desigualdad. Uno podrá decir, bueno, estuvo la pandemia, estuvo la sequía, esto no se puede atribuir a las políticas económicas en sí. He visto muchos de esos comentarios de analistas mismos, ¿no? Sí, creo que la propia ex-ante hace sí, ese comentario. Yo puedo estar de acuerdo en que es muy difícil analizar causalidad y que uno no puede, por ejemplo, no puede decir, bueno, ¿cómo impactó la disminución del IAS en la distribución del ingreso? Por ahora, digamos, eso, o sea, no está estudiado. Y entonces, hasta que no haya un estudio riguroso de eso, uno no podría decir. Ahora, no puede sorprenderse el resultado que estamos obteniendo. Pero ¿es causa de eso? No sé, pero no se hizo nada para atacar la desigualdad. Sí, está bien. No se hizo nada para atacar la desigualdad. Capaz que si uno hace ese estudio riguroso, la cuota aparte puede ser muy baja o no, uh-huh, pero lo que sí tenés es una cantidad de elementos de políticas
de decisiones que se dan en los más diversos planos, en el plano laboral, en la negociación colectiva, en las prestaciones, en el sistema tributario, en el sistema de salud, en un montón de elementos que de alguna forma contribuyen a en conjunto. Totalmente. Sabemos que todas las flechas son en contra. Sí, ¿no? Exacto. Fíjate una cosa, María Noel. En el gobierno del Frente Amplio, en la negociación colectiva, había aumentos diferenciales para los salarios sumergidos. Sí. En esta administración no hubo. No hubo. En el gobierno no del hubo Frente... y además durante los temas de pandemia hubo una rebaja y un sacrificio de parte de los trabajadores. Totalmente. Mismo cuando algunos sectores tuvieron recuperación, la recuperación de los salarios fue por detrás y siempre se postergó demasiado, ¿no? Totalmente. Después, en materia de salario mínimo, en el gobierno del Frente Amplio los aumentos siempre estuvieron, sobre todo en los primeros 10 años, por lo menos 5 puntos encima de la inflación. En este último gobierno apenas empate, ¿sí? O sea, cubrió la inflación, pero nunca estuvo por encima. En materia impositiva, lo que ya dijimos, en este gobierno hubo rebaja de IRPF, rebaja de IAS, aumento de IVA. Toda la estructura tributaria contribuye, la estructura tributaria más lo que pasó en la política laboral. Otra cosa, jubilaciones, rebaja del IAS por un lado, descenso de las jubilaciones mínimas por otro. Entonces, todo eso, o sea, digamos, no hay, uno podría decir, es un combo que una canasta de medidas. No hay forma de que todo eso contribuya a disminuir la desigualdad. Sí, te digo más, creo que en ese escenario, con todo ese paquete de cosas, es muy difícil también medir la cuota aparte, sin duda. Nos va a ser mucho más difícil aislar el efecto, sí. Porque además vos después tenés hogares que muchas veces están integrados por más de uno de esos ingresos. Sin duda. Entonces, sin duda. Pero aparte están... hay algo que realmente me sorprende, pero es... O sea, ya no me sorprende, pero es tan clara la poca importancia que el gobierno le da a la desigualdad, que si vos buscás la problemática de la desigualdad, no aparece ni en la ley de presupuesto, o sea, ni en toda la exposición de motivos de la ley de presupuesto, ni en ninguna de las rendiciones de cuentas. En ninguna. O sea, no aparece cómo evolucionó... ni el índice de Gini, ni el ratio de 90-10. No aparece absolutamente nada de eso. De hecho, en estos 4 años de gobierno no hay una sola mención a eso. Y eso es claro que es porque el problema no te importa. No, de hecho, si uno repasa las exposiciones de motivos de todas las rendiciones de cuenta, es como una lógica medio de justificación, de argumentos, y muy demasiado complacientes o más de casi de campaña política en algunos casos. Sí. Y de justificaciones con la pandemia, y de justificaciones con la sequía, y de justificaciones con la guerra de Ucrania, que de alguna forma... Sí, pero yo creo que también eso es verdad, pero cuando uno va a decir, bueno, a ver, ¿dónde está ¿cuál es el problema que quiero atacar? ¿Cuáles son los problemas que quiero atacar? Aparece muy claro la problemática del déficit fiscal, aparece muy clara la problemática de la inflación. En los primeros años aparecía clara la problemática de la pobreza. Hoy ya la ministra dejó de mencionarla porque los datos no le dan como ella esperaba. Entonces eso como que los datos que dan mal, o sea, cuando la problemática tiene datos que dan mal, medio como que escondo y destaco los datos que me dan bien, como por ejemplo el empleo. Y yo creo que eso es hacerse trampa de solitario, no le sirve a nadie. O sea, no sirve de nada no reconocer el problema de la pobreza o de la pobreza infantil o el problema de la desigualdad. O sea, no, está ahí el problema. Más María, allá del debate que... yo quería hacerte una pregunta. Porque últimamente, hace un par de semanas, venía escuchando algo, y capaz que me lo pueden explicar ustedes dos, ya que los tengo acá, sobre los 25.000 pesistas. ¿Qué significa eso? Y segundo, ¿hay más? Porque la discusión creo que venía por ahí, ¿no? Sí, hay aproximadamente 100.000, 25.000 pesistas más. ¿Qué significa eso? Eso básicamente es un estudio del Instituto Cuesta Duarte que lo que hace es toma a la población ocupada, ¿sí? a la masa de trabajadores, por decirlo de alguna manera, y
calcula, digamos, el ingreso líquido que tiene esa masa de trabajadores por 40 horas semanales. O sea, haciendo, digamos, el promedio en base a que trabajan 40 horas por semana. Entonces, cuando uno hace eso, ¿sí? Lo que ve es que en el Uruguay aproximadamente hay 550.000 trabajadores que obtendrían un ingreso líquido por 40 horas semanales menor a 25.000 pesos por mes. Esos 500 en el 2019 eran 450.000 aproximadamente, hoy son 550.000. Entonces hay un aumento muy importante de 100.000 trabajadores que tienen ingresos inferiores a 25.000 pesos por mes si trabajaran 40 horas semanales. Eso también es como un combo, en parte de lo que veníamos diciendo antes, ¿no? O sea, hay un aumento en la cantidad de puestos de trabajo, ¿sí? Eso es, digamos, lo reflejan los datos y es una buena noticia en los últimos años, pero lo que se observa es que ese aumento en la cantidad de puestos de trabajo parecería que se da en puestos de trabajo de bajos ingresos, por lo cual es una problemática. Y además, en el último año, o sea, cuando uno compara el primer trimestre del 2024 versus el primer trimestre del 2023, lo que observa es un aumento muy fuerte del empleo informal. Más o menos 40.000 personas de aumento de la población ocupada que trabaja en la informalidad, que también tiene ingresos más bajos. Entonces, bueno, todo ese combo configura una situación también problemática en el mercado de trabajo. O sea, si yo ingreso a trabajar, tengo un trabajo, es mejor a no tener nada, pero tengo bajos ingresos. Y eso hace que capaz, o sea, posiblemente veamos, digamos, situaciones en donde la pobreza también se asocia a los puestos de trabajo. O sea, si yo tengo un puesto de trabajo en donde me remuneran 20.000 pesos por mes, bueno, la línea de pobreza en Montevideo para un hogar de 3 personas creo que está en 40.000. O sea, obviamente voy a caer abajo de la línea. Porque también está eso de que el gobierno siempre dice, no, aumentó el empleo, ¿no? Pero cuando ves el dato en sí, digo, bueno, también aumentaron un montón de personas que perciben menos de 25.000 pesos. Exacto. Entonces, ¿qué tipo de empleo estamos viendo ahí, no? Digo porque es parte de la campaña, ¿no? Sí. Digamos, los sectores que más aumenta el empleo después de la pandemia, lo que se observa es una recuperación del comercio y de, por ejemplo, restaurantes, hoteles. Y hay una recuperación un poquito más moderada de servicio doméstico, y después hay un repunte también en tema de la construcción. La construcción se mantuvo en estos años con buenos niveles de empleo por diversas políticas. Uno fue la construcción de UPM2 y el ferrocarril central, y otras cosas que están contribuyendo ahora es la ley de promoción de la vivienda, que eso mantiene, digamos, puestos de trabajo de la construcción, digamos, en un sector bastante demandante de trabajo. Pero lo que observa, sí, es que, es un poco eso, o sea, los puestos de trabajo que se recuperan son, aparentemente parecerían ser de bajos ingresos, ¿sí? Aunque también, digamos, en los últimos años hay un aumento de la formalidad, y esto quizá sería interesante. En un momento el ex ministro Mieres lo planteó como que podría haber, digamos, una especie de compensación entre lo que es formalidad y bajos ingresos, ¿sí? Entonces, digamos, eso no está estudiado, habría que verlo, pero podría ser, digamos, que hay un aumento de la formalidad, pero a cambio, ¿sí? El trabajador recibe menos ingresos. Entonces, por un lado, tengo los beneficios de la seguridad social, pero por otro, estoy cobrando, digamos, menor salario. Entonces, claro, ahí tengo también, digamos, una problemática a atacar. Fede, un poco para cerrar, más allá del debate del tema, el tema ha estado como en el centro. Creo que capaz que nosotros un poco más que el promedio de la gente, hablando de promedios, entonces nos ha llevado.
Pero estamos en plena campaña, hay como muchos temas en la vuelta. Es cierto que uno a veces, esto se dio mucho por las redes sociales, uno se mueve en su mundo de redes y sus amigos y sus entornos. ¿Cuánto pensás vos que trasciende este tema? Porque es un tema que a nivel económico es súper importante y a veces miramos muchos titulares y en realidad llega poco. ¿Cuánto trasciende en un momento un tema que es súper relevante porque tiene que ver mucho con la realidad de los uruguayos, tiene que ver mucho con la realidad del país, tiene que ver mucho con las problemáticas enormes sociales también que estamos viendo todos los días, no solamente en Montevideo, sino a lo largo y ancho de todo el país, con el tema de la gente en situación de calle, de los mayores niveles de pobreza, porque esto se suma a una cantidad de indicadores enormes que se han deteriorado enormemente en todos. ¿Y cuánto influye en la campaña? Sí. ¿Llega a la campaña? ¿No llega a la campaña? ¿A quiénes llega? ¿A quienes le da sensibilidad? No sé si... Sí. Es más una reflexión, creo, que una pregunta en sí. Es difícil saber cuánto trasciende, ¿no? Por eso de que uno está en su mundillo de redes académico y calculando, digamos, medianas, quintiles, decirles que... Eso capaz que es como complejo de entender Pero vos que sos un economista con mucha actividad política, con una referencia, es cierto que en los últimos... Yo lo que he visto mucho es que hay por parte de la gente no solo una preocupación, sino un manifestar de... no descontento solamente, sino de problemáticas enormes. Entonces creo que hay yo creo que por primera vez... ya el titular, la discusión esa que se da en determinados niveles, o el titular de diario que trasciende, ya no está porque la gente la está pasando mal, sinceramente. Sí, yo creo que eso, o sea, se observa digamos, capaz que un hogar no sabe la evolución del salario real, pero sí sabe, digamos, que lo que puede comprar menos. Fin de mes, y las dificultades que tiene. O de las dificultades que tiene. Y de hecho, hay preguntas interesantes en eso, en la encuesta continua de hogares, que esto se preguntó en el 2016 o 2017, se preguntó en el 2022 y se pregunta en el 2023, y el resultado más o menos da punto más, punto menos, pero más o menos un tercio de los hogares considera que es pobre, ¿sí? A ver, acá hay dos temas. La pobreza está en el 10% y aparentemente tendríamos un 30% de hogares que se siente pobre. Acá tenemos, por un lado, gente que realmente siente que un choque como el de la pandemia la puede tirar para abajo, o sea, está capaz que apenitas por encima de la línea de pobreza y entonces la puede tirar para abajo. Gente que tiene malas percepciones de su entorno, digamos, que está bastante por encima de la línea de pobreza, pero igual se considera que no le da para vivir. Pero esta combinación es interesante porque, digamos, yo creo que sí, que digamos, los hogares sienten, digamos, esta problemática de los ingresos, porque se siente, digamos, cuando no se llega a fin de mes, y creo que esto llega a la campaña, o si no llega debería ser un problema, porque las herramientas para solucionar esto tienen que ser de política económica. O sea, no puede haber, no podemos esperar a que esto lo resuelva por sí solo el crecimiento. O sea, no podemos esperar una tasa mágica de crecimiento de 3% y decir, bueno, creciendo al 3% este problema de la desigualdad se resuelve. Eso no va a pasar. Y entonces yo creo que debería llegar a la campaña y debería de, digamos, los candidatos y los partidos políticos deberían tener presente esto, porque esto el problema se ataca con medidas de política económica como las que se implementaron entre 2007 y 2013. Totalmente. ¿Qué está pasando a nivel de la campaña? Y bueno, a nivel de la campaña, yo creo que a mí, por ejemplo, hay una cosa que me preocupa del lado, por ejemplo, de los partidos de gobierno, esta promesa de no vamos a tocar nada. A mí me preocupa eso y más que nada la segunda ola de reformas. La segunda ola de reformas. Y la flexibilización de algunas cosas que es como menos... Van todas en sentido de concentración del ingreso. O sea, van todas en sentido de concentración del ingreso.
Por el lado de la campaña de Frente Amplio, en particular la de Carolina Cose, lo que hay son un conjunto de medidas tendientes a fortalecer la cola baja de la distribución del ingreso. Yo repasaba, por ejemplo, el aumento del 50% de las transferencias de asignación familiar o de la tarjeta Uruguay Social. Eso indudablemente hace que los hogares de menores ingresos crezcan, ¿sí? Se aproximen, digamos, a la cola media, por decirlo de alguna manera, de la distribución. El trabajo, o sea, la creación de trabajo protegido de 30.000 puestos para mujeres con hijos menores a cargo, posibilita otra medida de combate a la pobreza y a las brechas de género en el mercado laboral. Y después, otras medidas que tratan de atacar el problema más en el mediano plazo, porque este es un problema estructural. Entonces, medidas como el aumento de las escuelas de tiempo completo, la inversión en el sistema de cuidados, la inversión en vivienda, todas esas son medidas, digamos, que tienen efectos en el mediano plazo. Por eso es importante también ver las tendencias de la desigualdad, no solo, como vos decías, María Noel, en el semestre, si aumenta un puntito, sino en el mediano plazo. Y cuando uno lo que va al mediano plazo, lo que ve es una gran caída de la desigualdad, sobre todo concentrada entre 2007 y 2013, un estancamiento entre 2013 y 2019 y un leve crecimiento en estos últimos años. Eso es como la gran foto que tenemos, digamos, hasta ahora, si uno quiere repasar los últimos 20 años. Fede, muchísimas gracias por venir, por el tiempo, por el análisis y el intercambio. Gracias a ustedes. Bueno, este fin de semana tenemos elecciones internas, importantísimo que la gente vaya a votar. Es parte de estar comprometido, es parte de involucrarse, es parte de la toma de decisión. Así que bueno, los esperamos el próximo lunes post-internas para ver un poco el panorama económico post-internas. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué significa que vuelva el Frente Amplio? Nos van a dejar a un país más desigual, más injusto, más oscuro y más inseguro. Esa injusticia, a esa desigualdad la vamos a enfrentar con más solidaridad, a esa oscuridad con más transparencia y a esa forma monárquica, soberbia de conducir los destinos de un país, le opondremos la humildad, la valentía y nuestra vocación republicana, no tengan dudas. Vuelve la gente, vuelve la esperanza, vuelve el Frente Amplio. Votá 609. Yamandú Orsi presidente. Los serenguistas acompañamos la precandidatura de Yamandú Orsi. Hemos dialogado mucho con Yamandú, hemos llegado a un lindo acuerdo, un acuerdo político, como debe ser, porque el objetivo es que el Frente Amplio gane, y para eso el espacio serenista tiene que ser potente, porque el objetivo es gobernar para la gente, y para eso necesitamos políticas de Estado, en seguridad, en educación, en crecimiento y desarrollo económico, en combatir la fragmentación social. Para eso acordamos con Yamandú que el orden macroeconómico es fundamental, que no hay lugar para gobiernos en disputa ni para dos equipos económicos. Acordamos que el manejo del Estado tiene que ser transparente y no puede ser utilizado con aprovechamiento político partidario. Acordamos que el posicionamiento internacional tiene que basarse en los principios tradicionales de la política exterior uruguaya, pero también con el eje central en el respeto a los derechos humanos y no tener raseros distintos según el caso. Esos y tantos otros temas los hemos conversado con Yamandú y tenemos claro que hacia un gobierno del Frente Amplio con Yamandú a la cabeza vamos a conformar ese gobierno que el Uruguay necesita. Vota Serenistas, sumando a Orsi con Vergara. En junio, tu voto vale doble. Lista 95, Frente Amplio. También dicen que en una campaña electoral podría ser más redituable tener una actitud más neutra, pero nosotros en esta precandidatura elegimos confrontar con los problemas.